Estamos en tu conexión matinal en esta jornada de día jueves, no viernes como dijo ahí adelantándose así, pero totalmente. Oye, llegó un momento súper importante porque lo anunciamos muy tempranito en la mañana. Tengo que decir que hoy día nos acompaña parte del equipo de una serie que está en proceso, que se llama Mi Último Agosto, y nos acompaña justamente acá el director y el productor, pero tengo que decir que esta serie está basada en la historia del recordado profesor Nivaldo Villegas, ¿no? Es importante, por supuesto, hablar de este tema porque lo hemos querido destacar acá, Cata, porque es una producción que tiene, yo lo dije en la mañana, ética, responsabilidad, cuidado y sobre todo documentación con la familia. Nos acompañan el día de hoy, nos tenemos acá. Le damos la bienvenida a tu conexión matinal justamente a Felipe González y Jorge Zavala. ¿Cómo están? Bien, chiquillos, gracias. ¿Todo bien? Bien, todo por supuesto. Bien, también. Jorge Zavala, director de esta serie, Felipe González, el productor ejecutivo. Y tengo que decir, antes de partir, bueno, te voy a contar, Cata, Jorge Zavala fue mi primer director de televisión y Felipe fue mi primer editor de televisión. En otro canal. Encontrarse entonces. Es chico el mundo. Sí, súper chico el mundo. Y hoy día están embarcados en este tremendo desafío, chiquillos. Así es, ha sido un proceso súper dentro de todo, porque bueno, es un tema, lo conversábamos, es un tema difícil, digamos, de abordar, difícil de tratar, es súper delicado, ¿verdad? Pero el proyecto en sí, la verdad de las cosas es que ha sido maravilloso, porque esto nosotros no se nos ocurrió, no nos pusimos a conversar aquí con Jorge, hagamos una serie, no, esto nos llegó a nosotros, como que nos cayó, por decirlo de alguna forma. Ahora les voy a contar así súper cortito, pero nosotros tenemos una amiga, ¿no es cierto?, que también participa como productora ejecutiva, Catherine Lago, le vamos a mandar un saludo. Y ella es profesora y trabaja justamente en el colegio donde trabajaba el profesor Nivaldo. Ya. No lo conoció, pero trabaja donde mismo. Y a ella le tocó hacer muchas clases en la sala que ocupaba él. Mira. Que tiene su foto, bueno, tenía su foto y todo el cuento, no sé, que ahora remodelaron el colegio entero, pero la cosa es que ella hacía muchas clases ahí y tuvo esta suerte como de inspiración, ¿verdad? Y de la nada, porque como te digo, ella es profe, ¿no es cierto? Tiene una hija que es cantante, entonces está metida en el cuento un poco de la producción y todo, pero de pronto le llegó esta inspiración de esta historia que contarla, ¿verdad? Y ahí ella contactó a Jorge primero, ¿no es cierto? Y Jorge me llegó a mí. Y de ahí empezamos a trabajar en este proyecto. Y nosotros no movimos un dedo mientras nos fuimos a hablar con Alejandro Villegas, que es el hijo del profesor Nivaldo, ¿no es cierto? Y nos tuvimos esa reunión donde él dijo una frase que fue como lo que inspiró el inicio de toda esta cuestión, que fue cuando él dijo: yo creo que ya es tiempo de contar la historia de mi papá. Y de ahí para adelante nosotros dijimos, ok, entonces vamos. Y de ahí empezamos. Como bien dice Felipe, esta inquietud que nace de la Catherine, primero se contactó conmigo, bueno, habíamos trabajado previamente en otras cosas, y no se sabía qué es lo que se quería hacer. Por ejemplo, no sé, a lo mejor un documental, un cortometraje o algo que contara un poco la historia, y precisamente desde el otro punto de vista de conocer la vida del profesor Nivaldo. Claro. ¿Ya? Y bueno, ahí fue creciendo y rápidamente se unió a nuestro equipo Magdalena Cárcamo, que es nuestra guionista, y en súper corto tiempo escribió esta serie maravillosa de 7 capítulos, una miniserie, y en donde precisamente nos concentramos en eso, en la vida de este profesor, su familia, sus hijos, sus amores, su trabajo. Por supuesto, indudablemente tenemos que llegar a tocar el tema del crimen, pero se hace de una forma súper inteligente, contada, y que yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Oye, me imagino también inteligente emocionalmente, porque estamos viviendo un contexto y una situación como equipo también desde el lado humano. ¿Cómo ha sido convivir con eso, cierto? Recordar, visibilizar también la historia y el sacrificio, digamos, en sí que significó la vida del profesor Nivaldo. El eje principal es el respeto, por sobre todas las cosas, a la familia. Como bien decía Felipe, una de las primeras cosas que se hizo como producción es contactarlos y como un poco pedirles no su autorización, pero su parecer a esto, y en base a eso hemos trabajado desde que se hicieron los primeros castings.
en base al respeto, nuestra forma de rodar. Esto también tiene una mística súper especial, muy emocional, también en positivo, como hablábamos recién, muy emocional. Se guardan esos respetos, sobre todo en escenas que son difíciles, y además el elenco que nos acompaña es maravilloso también, entró en esa dinámica con nosotros. Sí, estamos viendo imágenes justamente de este teaser que ustedes, que es un avance, podríamos decir, ¿cierto? Que por primera vez se exhibe además en televisión, y de verdad súper agradecido que sea acá, de verdad en Televisión Regional de Chile. Por supuesto que sí. Para nosotros es súper importante tener este material acá, y es impresionante la caracterización. En primer lugar, tengo que llamar mucha atención del actor principal en este caso, que encarna al profe Nivaldo Villegas. Impresionante. Es que Gonzalo Canelo tiene un parecido grande, ¿no es cierto? Y con la caracterización, ahí la chica Nati, nuestra maquilladora, ¿no es cierto? Se pasó. Y la verdad de las cosas es que el tema es que de hecho, cuando nosotros hicimos la primera jornada de rodaje fue unas escenas que grabamos con ellos, en este caso el Gonzalo, que obviamente encarna al profesor, y con el actor que encarna al hijo, que es con quien nosotros nos reunimos, ¿no es cierto? Claro. Ellos estaban en una escena en la que estaban jugando un partido de fútbol. Ya. Que, dicho sea de paso, ¿verdad? También quienes concurrieron a la grabación fue el equipo real en el que jugaba el profe Nivaldo, que es el Trizano de allá de Villa Alemana, ¿no es cierto? Nan Trizano, así que un saludo también para ellos. Y la verdad las cosas es que ellos, a ese rodaje, casi de sorpresa, porque nosotros subimos minutos antes, concurrieron Leandro y Edson, que son los hermanos del profe Nivaldo. Llegaron allá, ¿no es cierto? Nosotros teníamos todo listo para hacer la grabación y estaban ellos ahí presentes, incluso con Vale, la hija del profe. Y ellos, yo les dije, en un minuto más va a entrar acá Gonzalo, ¿no es cierto? Y les advierto, porque es igual. Oh. Y si más encima entra con el uniforme del club con el que él jugaba, ¿no es cierto? O sea, para ellos hay unas fotos. Ahí estamos viendo las imágenes, ¿cierto? En las que se ve el momento. Era la anterior que está el hermano del profe Villegas con... Para ellos fue como volver a abrazar a Nivaldo. Porque lo dijeron, lo manifestaron ahí. De hecho fue un abrazo largo, emocionante, ¿no es cierto? Que quedamos todos así un poco para adentro. Obviamente que el mismo Gonzalo también, para él fue una experiencia no menor. Y en ese minuto, según lo que nos cuentan ellos mismos, ¿verdad? En ese minuto ellos ya se empezaron a dar cuenta un poco de cómo se está tratando este proyecto, ¿no es cierto? Y de ahí ellos ya entraron un poco en la dinámica. De hecho, ahí hay una anécdota que contar también al respecto, porque ellos de siempre, cuando Nivaldo jugaba en este equipo, todos ellos jugaban un poco la pelota en su minuto, ¿no es cierto? Los tres hermanos, ¿verdad? Y Nivaldo siempre trató de llevarlos a ellos a que jugaran también en este equipo, ¿verdad? Así como que vengan conmigo, vamos al Trizano, juguemos, vamos todos, y no sé qué, y como que nunca se dio, no hubo oportunidad. Entonces, en el minuto nosotros le dijimos, bueno, ¿y por qué no se ponen la camiseta y participamos en la escena? Exacto. Al principio no se dieron mucho, pero después dijeron, ya sabes qué más, lo vamos a hacer. Probablemente también tuvieron que haber sentido ese respeto, ¿cierto? Sí, claro. Por la historia. ¿Y cómo fue también la preproducción, el casting, llegar a los actores correctos, ¿cierto? Que realmente pudieran retratar lo que ustedes también querían contar. Sí, pues el proceso ha sido largo, desde que se empezó a escribir el guión, aproximadamente un poco más de un año. Sí, de inmediato nosotros, nuestra forma de trabajar, necesitamos darle rostro a los personajes pronto. Es una especie de ansiedad que tengo. Por ponerles cara. Sí, es súper importante. Es súper importante. Y bueno, la primera persona que pensamos, junto con Felipe, con Catherine, precisamente Gonzalo Canelo. Ya habíamos tenido la experiencia, yo lo personal, de trabajar con él en un par de proyectos anteriores. Y más allá de su calidad profesional y actoral, está su gran parecido. ¿Ya? Y bueno, vinimos a Santiago desde Viña, nos reunimos con él y de inmediato se subió a este barco. Ni lo pensó. Sí, es que imagínate el desafío. Claro, lo que dice la Cata es súper cierto, este proceso de casting, ¿cierto? Además que esto es una historia, bueno, es un caso real, ¿cierto? Que tuvo una connotación pública importante, que estuvimos hablando cuánto tiempo, ¿cierto? Que la verdad que
es terrible, los detalles, en fin, pero yo quiero insistir en destacar ese trabajo que ustedes hicieron de documentación, esa cercanía y esa diferencia quizá que tuvieron con el tema de empatizar con el dolor también de la familia. Pero no les puedo dejar de preguntar que en paralelo está pasando algo bien particular, ¿no? En el canal de todos los chilenos. Correcto. Y chilenas. Sí. Que sí se vio lamentablemente entrampada en una situación bien complicada y que tiene que ver con la emisión justamente de uno de los capítulos de un programa muy conocido de ellos justamente, y que donde la familia no está de acuerdo con el trabajo que está realizando ahí, porque uno de los argumentos tiene que ver que se concentra más que nada en el crimen como tal. Sí, ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes frente a esa producción? Es una mega producción por lo demás. Sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, nosotros en el proceso, porque tal como comentábamos recién, nosotros llevamos más de un año trabajando en esto. Coincidió que, ¿no es cierto?, el equipo de TVN se le ocurrió hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y claro, bueno, nosotros nos enteramos en el proceso, y bueno, la verdad las cosas que siempre supimos que el enfoque era otro, porque es conocido, ¿no es cierto?, el trabajo de ellos, y está bien, o sea, digamos, es la parte que a ellos les interesa destacar, no por este caso, sino por una serie de casos. Es el programa, es así, ¿no es cierto? Entonces, de esa perspectiva, sabíamos que el enfoque era una cosa nada que ver. El tema es que, claro, efectivamente, siempre estos temas son demasiado delicados como para no involucrar a las personas, ¿no es cierto? O sea, yo esto aquí lo hago a título personal, ¿no es cierto? Yo como periodista de profesión, ¿no es cierto? Hay una ética para mí, obviamente que tampoco hay que verlo también desde el punto de vista de la producción, o sea, uno no puede tampoco pedirle permiso a todo el mundo para hacer producciones, que si no se harían la mitad o menos, ¿no es cierto? Pero hay casos y casos, ¿verdad? Y para casos como el que estamos planteando ahora, o sea, nosotros nunca por lo menos pensamos en hacerlo sin la autorización, ¿no es cierto? O sea, porque como les digo, esto ni siquiera se nos ocurrió a nosotros, llegó, y en el momento de que nos llegó nosotros dijimos, bueno, si ellos están de acuerdo, lo hacemos, si no, significa que no nomás. Pero siempre al menos tuvieron esa inclusión en sus mentes de siempre vamos a tener esa desde consideración humana. Sí. Y además, agregando lo que dice Felipe, el asunto de la continuación del casting también, por ejemplo, nuestra experiencia con el Ariel Mateluna y la Dayana Amigo, que ellos encarnan, como buenos profesionales que son, encarnan a los asesinos. ¿Ya? Y hay una preocupación desde el primer minuto de... Por supuesto, nos preguntaron de inmediato, o sea, ¿qué piensa la familia de esto? Sí, fue lo primero. Y han tomado sus personajes con un respeto hacia cómo fueron las cosas, y además con un profesionalismo también. Sí, es un trabajo pero fino. Hay que pensar, hay que destacar, por ejemplo, el caso de Dayana en particular, ¿no es cierto? Que ella estaba en plenas grabaciones del Casado con Hijos, ¿no es cierto? Y así todo tuvo el tiempo para estudiarse el personaje, ¿no es cierto? Y darle a la interpretación, que un personaje que es súper complejo, y es un desafío grande para ella, que es una actriz, una tremenda actriz, pero que además está muy vinculada a la comedia, ¿no es cierto? Es que nosotros, eso se debe decir, lo de Dayana Amigo, yo vi imágenes de ella en este teaser, es impresionante, o sea, y como que uno la tiene súper incorporada como con la Titi, que es el personaje de Casado con Hijos, ¿cierto? Y súper distinto. Entonces, oye, vamos a revisar un extracto del teaser justamente, vamos a seguir comentando. Que para que puedas lograr una reconciliación con tu yo interior, lo primero que debes hacer es perdonar a tu papá. Es difícil. No puedo perdonar cómo fue tan débil. ¿Cómo se dejó llevar por esa mujer? Hay cosas que se escapan de nuestras manos y no podemos controlar el actuar ni el sentir de los demás. Pero mira,
Hagamos una cosa. Busca un cuaderno y vas a anotar allí cada uno de los recuerdos hermosos que tienes junto a tu papá. ¿Crees que podrás hacerlo? Lo intentaré. Papá, ¿por qué aguantáis tanto? ¿Aguantar qué? Tanto maltrato. Mira tu brazo. Papá, no es normal, no es sano. La mamá jamás fue así contigo. ¿Y qué quieres que haga? Piensa en la Vicky. Piensa en lo que yo siento. Este es mi segundo matrimonio, hijo. No quiero cagarla de nuevo. Papá, pero si tú no la estás cagando. Es ella la tóxica. No. Mira, algún día cuando tú te enamores, me vas a entender mejor. Las personas no son desechables, Aníbal. Y siempre hay que darse segundas oportunidades para salvar una familia. Qué impactante verdaderamente y tremendo trabajo que están haciendo con Y esta quedamos hasta ahí serie. nomás. ¿Qué les parece, Luis? Qué ganas de seguir El viendo. parecido, la producción, es emocionante ver y ser parte también de este Puedo ver el proyecto. tono que tiene el relato. Nos concentramos mucho en el amor por la familia. Eso es súper importante porque parte del proceso, insisto, de cuando se empezó, cuando la Maca empezó a escribir el guión, está este proceso de investigación, más allá del crimen, que fue lamentable, pero se inició un proceso de investigación con personas, con sus colegas en el colegio, con sus amigos, y pudimos hacer como esta radiografía del personaje que era Aníbaldo. Entonces, en base a eso, nosotros, obviamente hay situaciones que son de ficción, Claro. pero nos fuimos basando en lo que era. Es que ahí la diferencia, porque en el fondo también es como un reconocimiento a este hombre, ¿no? Sí. Que aportó a tantas personas, ¿cierto? Justamente. Hay ahí se nota como una diferencia. O sea, mira, vamos a transparentar que no podemos mostrar el teaser completo, ¿cierto? Porque hay un compromiso también con la familia, por supuesto. Pero sí, cuando ya ustedes lo puedan hacer, Correcto. nosotros lo podemos mostrar completo. Cuenten con ello. Pero ya uno queda como Enganchadísimo. claro, enganchado, y como que hay como una, ¿cómo te explico? Como una atmósfera como de emoción, podríamos Sí. decir, ¿cierto? Eso me generó a mí al menos estos segundos que vimos. Lo que pasa es que Totalmente te de cuento acuerdo. que nosotros, una de las inspiraciones también, ya una vez que empezamos con este proceso, ¿verdad? Tras la reunión y todo lo que contamos, nosotros, una de las primeras cosas que pensamos al plantear esto, dijimos, bueno, nosotros somos de la quinta región, ¿verdad? ¿No es cierto? Igual que Panchito. Sí. Y la cosa es que era una persona, cuando fuimos conociendo su historia, e incluso antes, porque como tú bien dijiste, ¿no es cierto? Esto fue un caso que estuvo por meses en la prensa, ¿verdad? Sí. Y tiene un montón de hitos por lo que sucedió, por cómo se resolvió, también judicialmente hablando, etcétera, etcétera. Pero el tema es que nosotros que somos de allá y no lo conocimos, nosotros decimos, chuta, lo teníamos tan cerca, y esta es una persona que nosotros, pucha, que hubiese sido genial haberlo conocido. Hubiese sido amigo de nosotros, además. Hubiésemos sido amigos. Porque era Porque, fanático de Star Wars, y yo soy fan. no, sí, por lo que hemos ido muchas cosas en conociendo, común. sabemos que hubiese sido nuestro amigo. De hecho, nosotros decimos que es nuestro tercer productor ejecutivo. Oh, mira. Y porque nos ha ayudado mucho. Y en verdad el tema es ese. Nosotros partimos un poco de esa inspiración de decir, hay que contar la historia de la persona. Porque haberlo tenido cerca y no haberlo podido conocer, Claro. yo creo que es una de las cosas que a muchas de las personas que vieron esto en la prensa se les tiene que haber pasado esto por la cabeza. No se merecía lo que le pasó, obvio, nadie, pero digamos, esta era una persona particularmente, ¿verdad? Que tocó muchas vidas. Noble, buena, Mucho, al menos todos los mucho. relatos que han habido alrededor de él siempre, digamos, generaban eso, la importancia que significó el profesor Aníbaldo en sus vidas, en sus alumnos, en sus Hasta ahora alumnas, en nos sus llegan- colegas. ayudó. Hasta Sí. ahora no siempre nos llegan datos y cosas Constantemente. de ¿Cómo está llegando de esa alumnos información? que les cambió Sí. su vida solamente por una pequeña conversa que tuvieron en un minuto X de la vida del alumno y le cambió su vida. Mira. Y Entonces, sabes lo que también me llama mucho la atención, que en estos minutitos que pudimos ver, algo muy importante, Cata, que lo hemos conversado acá,
que tiene que ver de la violencia intrafamiliar, ¿no? De las violencias que se viven hoy día también, ¿cierto? Y que también es súper bueno poder mostrarlo, darlo a conocer. Sí, claro. Ahí ya algo veíamos en esa conversación que él tuvo ahí con su hijo, pero también, vinculándolo al tema de la violencia, es la violencia del cómo hoy día también vamos comunicando. Y yo quiero insistir que acá hay un trabajo responsable, porque siempre cuando se critica mucho a la industria de la televisión en general, ¿se han dado cuenta? Sí. A la industria de audiovisual, pero también cuando se hacen las cosas bien, a veces cuesta mucho más. Y en ese sentido yo los quiero llevar al otro lado, que es el lado más frío de esto, y que tiene que ver cómo un proyecto tan lindo, que tiene corazón, que tiene sustento, cómo se puede financiar y que se concrete y que vea la luz, porque también sabemos que es un camino muy difícil. ¿Cómo ha sido para usted ese proceso? Complicadísimo, hay que decirlo. En verdad, bueno, se pudo hacer, ¿no es cierto? Gracias a financiamiento privado se pudo hacer este teaser, ¿no es cierto? Y claro, esto es parte un poco del proceso de reunir el financiamiento para terminar el rodaje, ¿no es cierto?, completo. Así que si hay algún empresario por ahí que se quiera poner, no hay ningún problema. Mi último agosto serie ahí en Instagram. La verdad de las cosas es que sí, hay que decirlo, cuesta mucho. También está la vía del financiamiento público, claro, pero es un tema, ¿no es cierto? Es mucho más lento y mucho más complicado. Burocrático. Entonces, totalmente. Burocrático, y bueno, podríamos hacer un programa especial de esa parte. Pero la verdad de las cosas es que sí, es mucho más complejo y nosotros apostamos al financiamiento privado, así que y estamos en eso, ¿no es cierto? Esa es la parte en la que estamos ahora, digamos, ¿no? Porque el proyecto en sí está listo, como ustedes saben, el guión está escrito. Esto se pudo rodar precisamente gracias a esto, ¿no es cierto? Aquí el trabajo ya está de alguna manera listo para empezar. O sea, si mañana viene alguien y nos dice aquí está el billete, pasado mañana tenemos a los actores aquí ya grabando. Entonces, la verdad de las cosas es que en sí ha sido un proceso maravilloso, pero difícil desde ese punto de vista. De todas maneras, entonces, con mayor razón, qué importante poder visibilizar esto que nos cuenta y que nos deja el profesor Una cosa Nivaldo. importante, disculpa. Sí, no, ya terminado, no se preocupe. El resto del elenco lo conforman, bueno, está la Cático Valesco, está Carlos Díaz, y bueno, ahí aparecía que hace de hijo de Nivaldo, Michael Araya, un excelente actor que tuvimos, no vamos a decir que lo descubrimos, pero sí nos encontramos en una obra de teatro y nos cautivó del primer minuto y dijimos, él tiene que ser, y ojo con él, es un gran talento que se viene. Sí. Talento nacional de todas maneras. Sí. ¿Posibilidad de conocer la fecha estimativa del estreno de la serie Mi Último Agosto? Va a depender del financiamiento. Justamente, nosotros teniendo eso, grabamos y estamos ahí en sus marcas, digamos, ¿no? Falta el disparo nomás y estamos. Claro, porque una cosa es reunir el fondo para la realización, ¿cierto? Luego, después viene la etapa de conversar ahí con algún canal, o quizá alguna plataforma que hoy día están súper en boga, que sería súper interesante. Y creo que este tipo de contenido, pues, tenemos que apoyarlo, porque es producción que viene desde región, ¿cierto? Y además que tiene un elenco, yo insisto, súper potente, de gente joven también, y que de verdad la caracterización, está espectacular. Y me gustaría también llevarlo, porque algo dijeron, pero pasamos como muy por encima, que tiene que ver con el tema emocional. Me gustaría saber qué significado, especialmente para ti, Jorge, emocionalmente dirigir este tipo de contenido. Ha sido una experiencia fantástica desde todo punto de vista. Yo generalmente por la vida, cuando hago cosas, soy súper emocional, pero aquí ya pasamos a otro nivel, pero siempre en positivo. Cuando nos tocó rodar esa escena que corresponde a un recuerdo del hijo, que es el partido de fútbol, y estaban presentes los hermanos de Nivaldo, se armó una dinámica muy bonita, de energía, ¿ya? Y estábamos muy a flor de piel las emociones. Me imagino. Sobre todo cuando Felipe contaba que cuando vieron a Gonzalo Canelo caracterizado como Nivaldo, vestido con el equipo de fútbol, se abrazaron los hermanos, y hay un momento clave que nos quebró a todos, que no recuerdo cuál de los hermanos fue, pero que se estaban abrazando ya hace rato, y como que llega el momento de separarse y lo abraza de nuevo, le dice, permíteme que abrace a mi hermano una vez más. Ese minuto fue así como que estalló en emoción para nosotros y fue un rodaje pero súper lindo.
Insisto, lo que dije delante, lo principal es el respeto, el profesionalismo de todos los profesionales que nos acompañan, los actores, el elenco, todo el equipo, técnicos, todo. Es una dinámica, una energía muy linda. Sí, hay que decir además que el proyecto, sea, desde el minuto cuando todavía no había guión, no había poco guión, ¿no es cierto? Lo estábamos recién empezando. Claro, como bien contaba Jorge, nosotros empezamos rápidamente a buscar los rostros para ponerle a estos personajes, ¿no es cierto? Y no podía ser cualquiera, obviamente. Y partimos por Gonzalo, como bien dijimos. Pero además hay otras partes de la historia que también tienen una importancia tremenda. Y por ejemplo, yo les cuento que como una de las coincidencias que se ha dado de estas cosas como maravillosas que han pasado en este proceso, es que el policía que dirigió la investigación y que hizo este trabajo fuera de serie que derivó en que el caso se resolvió en 6 días, ¿no es cierto? Es amigo mío, ¿no es cierto? Y ahora él está acá en Santiago, ¿verdad? Está en la PDI acá en Santiago. Pero en ese tiempo él dirigía, ¿no es cierto? Dirigió la investigación en la Brigada de Homicidio allá en la 5ª región. Y hizo este trabajo espectacular que hoy día es materia de estudio en la academia de PDI, de Carabineros, e incluso lo ha expuesto hasta en el extranjero. Y él, como digo, es amigo mío. Nosotros tuvimos una reunión larga y tendida en mi casa. Nos juntamos un día, como en todo el equipo de producción, y nos tuvo todo el día, toda la tarde, contando de todo, ¿no es cierto? La cronología de cómo fue. Y él es el policía, ¿no es cierto? O sea, él nos podría haber contado todo, muy al estilo de lo que hoy día se está criticando, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que él es una persona muy humana por lo demás, ¿no es cierto? Y él y nosotros terminamos llorando ese día, ¿no es cierto? Porque nosotros, incluso él, como policía, le imprimió al asunto el tema emocional, porque la relación que se dio entre él y la familia, ¿no es cierto?, fue fuera de serie. Fue como, ya no es lo típico como de usted el policía, claro. Esto fue como un trabajo casi conjunto. O sea, él lo sintió desde un inicio, cuando los hermanos, porque ellos le dijeron a él en su minuto como, en usted confiamos, ¿no es cierto?, como para resolver esto, porque ellos estaban así como a la deriva, ¿no es cierto? Claro. Al principio estaba desaparecido, no sabían qué hacer, a quién recurrir. Entonces llegó Gabriel, se llama, ¿no es cierto?, Gabriel Alarcón, y lo inmediatamente acogió esto y se puso a trabajar como loco, y fue un trabajo fuera de serie. Y como te digo, él nos retroalimentó mucho, al principio sobre todo de este trabajo de investigación, porque como contábamos, esto no incluyó solamente hablar con él, o sea, se ha hablado con los colegas, con los amigos, con la familia, claro. ¿Verdad? Hay una investigación larga, pero este fue un punto súper enriquecedor, especial y enriquecedor, claro, porque en realidad él, como policía, no podría esperar que fuera como que te va a contar la cosa, claro, fríamente, fría, ¿no es cierto? Sí. Y con detalles escabrosos, claro. Y no, fue la verdad de las cosas que desde incluso en esa esfera, digamos, ya desde ahí todo ha sido en ese orden, en el orden de contar la historia con la altura de mira, ¿no es cierto? Porque y como les decía adelante, o sea, un poco esta necesidad de contar la historia, aparte de la inspiración que le vino, ¿no es cierto?, a Catherine, nació por eso, porque como que al conocer su historia familiar, quizá, ¿no es cierto?, de esta pincelada, porque yo encuentro que obviamente que estando al cubrir un caso como este en prensa, digamos, ¿no es cierto?, un caso emblemático, pero al cubrirlo se va muy al tema policial, pues, ¿no es cierto?, claro. más que a lo humano, pero igual algo hubo, ¿no es cierto?, hubo por ahí un reportaje, ¿no es cierto?, en Informe Especial, qué sé yo, en el que se trató más en profundidad, y claro, se fueron conociendo detalles de esta persona tan especial, ¿verdad?, que era él, y incluso desde el lado policial, porque ya Nivaldo estaba fallecido, sí. ¿No es cierto?, y aún así entra este personaje que es Gabriel, que va a ser interpretado por Carlos Díaz en la serie, ¿no es cierto?, y le imprime una cuestión, según yo, puede que me equivoque, pero según yo, nunca antes vista. Yo no había visto una relación de un policía, ¿no es cierto?, con que se integrara los involucrados, ¿no es cierto? Claro, o sea, porque de verdad que fue un trabajo como del corazón, o sea, él no solamente hizo su trabajo
como policía, sino que de verdad que él se empecinó, ¿no es cierto?, en ayudar un poco, ¿no es cierto?, si se quiere, a esta familia. Siento que esto de verdad va a tener mucho éxito. De verdad les deseamos todo el éxito. Agradecemos también que hayan dado esta entrevista acá. Porque, bueno, son de región, somos de región, así que qué mejor que hacerlo en Televisión Regional de Chile. Nos queda súper poquito de tiempo, nos tenemos que ir. Quedamos con el compromiso de poder mostrar el teaser completo cuando ya ustedes lo puedan pasar a la familia. Me quedan 20 segundos. Jorge, si puedes dar el último mensaje a la gente que nos está viendo. Bueno, nosotros, primero que todo, no estamos compitiendo con ningún programa ni nada. Así es. Nosotros estamos haciendo este relato de lo que nos interesa mostrar acerca de la vida del profesor Nivaldo, que es maravilloso, todo lo que pasaba, todo lo que se preocupaba por sus hijos, por su familia, por sus amigos. Y eso es lo que queremos rescatar nosotros. Perfecto. Oye, en cualquier momento nos cortamos, nos vamos a la franja electoral. Sí, agradecerles que hayan estado aquí, obviamente. Y también conéctense con este tremendo proyecto audiovisual que es de región y que además nos lleva a conectar con esta tremenda historia del profesor Nivaldo Villegas. Así que muchas gracias. Jorge y Felipe, por estar aquí. A ustedes. Nos vamos. Nos vamos mañana, nuevo capítulo de Tu Conexión Matinal. Un abrazo y muchas gracias por la sintonía. Que estés bien, chao.